Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta oportunidad me gustaría platicar sobre el fracaso más grande que hubo sobre la faz de la tierra. Todos nosotros, los seres humanos, sin exentuar a los cristianos o los que creemos en el Señor Jesucristo, no estamos exentos a fracasar. A veces queremos siempre tener ese sentimiento de victoria en todas las cosas que hacemos, pero no siempre es así. El mayor fracaso que, uno diría que es fracaso, porque la verdad no lo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Uno diría, ¿cómo, hermano, estás diciendo que eso fue un fracaso? No lo fue, pero en su momento las personas que estaban viendo cómo Jesús moría, cómo lo golpeaban, cómo lo humillaban, cómo lo arrastraban, y cómo la gente, principalmente los que deberían cuidar a la gente, los que deberían proteger al pueblo, los que deberían de proteger y de bendecir a todo ciudadano del pueblo de Israel, eran los primeros que querían matar a Jesús, que eran los fariseos y los saduceos y todas las religiones en ese entonces. Anhelaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo lograron, lo mataron. Y no solo él, sino toda la gente que se inmiscuyó con los gritos, con las voces, y empezaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mientras que todos sus discípulos se habían esparcido. Uno que otro permaneció allí, como Juan, como María Magdalena, como María, la madre de Jesús. Siguieron ahí de cerca a un Pedro. Pero todos ellos, todos los discípulos, estaban viendo cómo su maestro, cómo su Señor estaba muriendo. Todos se sintieron derrotados, decepcionados. Y aquí los podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 13. Nos narra a dos discípulos que estaban decepcionados porque creían que Jesús lo liberaría del pueblo romano. Y aunque ellos sabían lo que había pasado, porque estamos hablando de este capítulo, de este versículo, cuando ya Jesús había resucitado, ya cuando la tumba estaba vacía, ya cuando los ángeles habían llegado, le habían dicho a las mujeres que estaban ahí listas para limpiar el cuerpo de Jesús que él ya no estaba ahí, que fueran corriendo con los demás discípulos a decirles que él había resucitado. Y bueno, ellos escucharon las palabras de esas mujeres, mas no la creyeron y siguieron camino a Emaús. Luego después narra cómo Jesús se les presenta, pero como ellos tenían esos ojos nublados por la incredulidad, no creyeron y ni siquiera se dieron cuenta que el que caminaba con ellos era Jesús resucitado. Pero era tanta la incredulidad que no lo vieron así. Y ellos iban decepcionados al grado que Jesús les tuvo que predicar desde Moisés hasta los profetas, porque el Mesías tenía que sufrir, porque el Mesías tenía que morir. Amados, Jesús tuvo que resucitar entre los muertos, se les tuvo que presentar y predicarles nuevamente aquello que por 3 años y medio les había predicado, para que entendieran. Y eso no es, ¿cómo se podría decir? Eso es entendible. ¿Por qué? Porque uno como humano están viendo cómo están asesinando a la persona que más ama. No puede creer otra cosa más que solo sentir ese terrible fracaso de ver a su maestro desvanecerse en sus ojos. Amados,
uno diría que es fracaso. El diablo diría que es el peor fracaso de Dios. Tanto que, que Poncio Pilatos y Herodes en su tiempo, que eran enemigos totales, se hicieron amigos. Tanto fue el desprecio que tenían los dos por Jesús, que los unificó en una amistad después de lo sucedido con nuestro Señor. El diablo estaba celebrando, el infierno estaba celebrando, al grado de este punto, después de 2000 años y fracción, siguen celebrando que mataron a Jesús. Lo ponen en iglesias grandototas, crucifijos de un Cristo muerto. Predican la mayoría de los predicadores a un Jesús muerto, a un Salvador que vino y murió, pero no predican al resucitado, al glorificado y al que está sentado a la diestra del Padre y el que vendrá por su iglesia. Al grado que cuando Jesús resucitó, que cuando pasaron estas cosas, los guardias que estaban presentes, que escucharon la voz de los ángeles, mas no la entendieron, fueron y les dijeron a los saduceos y los fariseos y a todos los religiosos de ese entonces, que fueron los que mataron a Jesús, le dijeron: Él resucitó, Él no está en la tumba. Tanto fue el asombro, ellos mismos también creyeron, pero dijeron: les vamos a dar dinero, quédense callados y digan que llegaron sus discípulos y sacaron el cuerpo y se lo llevaron para fingir que había resucitado. Tanto es el deseo del infierno de conservar el fracaso que hasta el día de hoy lo siguen predicando como muerto a nuestro Señor. Se lo siguen colgando en crucifijos aquí en el pecho, se lo tatúan en los brazos, pero no lo llevan en el corazón vivo. Hay veces que las promesas que tenemos, miren, esto nació de hablar de esto porque yo considero que aunque el diablo y el infierno, la gente que no cree, piensen que el mayor fracaso de la vida fue que el dador de la vida dio su vida, que murió, que lo mataron, que fue destruido, reducido hasta cenizas, porque dice en la Biblia que él bajó hasta los infiernos, que fue un tizón arrebatado del fuego, pero fue levantado con poder y gloria. Entonces, el peor fracaso que el infierno lo proclama así, que la gente que no cree lo proclama así, aún nosotros sentimos así, fue eso, pero no fue así. Él tenía que morir. La semilla, cuando es plantada en la tierra, tiene que morir. Entonces a veces nosotros que le pedimos y le rogamos al Señor que nos ayude, que nos bendiga, y el Señor en su misericordia nos da promesas a cada uno de nosotros, a través de profecías, a través de su palabra, a través de sueños. De una u otra manera el Señor a cada uno de nosotros nos dio algo, un regalo, diciéndote: mira, tú vas a ver a tu familia, mira, tus hijos van a ir contigo a la iglesia, mira, yo voy a transformar tu vida, yo te voy a sanar de esa enfermedad. O sea, a todos nosotros Dios nos ha dado promesas individuales como las que están escritas en la palabra. Y muchas veces nosotros hemos esperado por mucho tiempo y seguimos esperando y esperando y esperando. Y a veces nos dicen: el día de mañana va a pasar, en 40 días va a pasar, te prometo que esto va a suceder, que esto no se va a tardar, pero aún así pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y la fe en nosotros de que aquella promesa que Dios nos dijo que iba a ser en cuestión de pocos días, en poco tiempo, decimos: Señor,
Ya pasaron 10 años, ya pasaron 20 años, ya pasaron 2, un mes y no veo resultado alguno. Ya me siento que me estoy muriendo. No siento, no veo tu mano. Y el Señor nos dice, yo estoy contigo. Y uno dice como Gedeón, sí, si verdaderamente estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto con mi familia? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué está pasando esto? Pero como dice en su palabra, mis amados, no para siempre se trilla el trigo. Eso lo podemos ver en Isaías 28. No para siempre se trilla el trigo. Eso nos da a decir que nosotros somos trigo, que nosotros tenemos que ser zarandeados. Pues el trigar es pegarle así, golpear el trigo para que suelte la semilla. Y no para siempre se golpea, no para siempre se va a golpear. Tiene que soltar la semilla. Y a veces así nos pasa. Nos pasan estas cosas de esperar tanto tiempo, nos pasan estas cosas de sentirnos decepcionados, desilusionados, sentimos que un fracaso total en nuestras vidas está llegando porque vamos a dar fruto, porque vamos a dar fruto. Y el fruto es esa fe que arde en nuestro corazón. A los que iban en camino a Emaús, esos derrotados, esos destruidos, decepcionados, cuando hablaban con Jesús, más bien cuando Jesús hablaba con ellos y les predicaba y les enseñaba la palabra, ellos dijeron, ¿no nos ardía el corazón cuando nos hablaba? ¿No nos ardía dentro de nosotros el corazón al escuchar las escrituras? Es ese ardor que te hace permanecer. Ese mismo ardor lo sentía Jeremías cuando él dijo, ya no quiero hablar tu palabra, Señor, porque se burlan de mí. Todos mis compañeros están burlando de mí. Aún el rey está en contra mía. Señor, ya no quiero hablar tu palabra, pero dentro de mí, en mis entrañas, me arde por querer hablarla. No puedo callar. Aún también Habacuc, otro profeta más. Él también dijo algo muy, 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 muy prudente por medio de la palabra de Dios, que dice, porque la visión, aunque tardara, pero aún así se acercará al fin. No mentirá. Aunque tardare la visión, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y después, eso lo vemos en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Eso quiere decir, mis amados, que la visión, que la esperanza que tú tienes de aquellas promesas que el Señor te dio, se van a cumplir. Puede ser que tarde y que ya ha tardado demasiado, pero no tardará, llegará. También en Salmos capítulo 126, versículo 6 dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Eso es qué quiere decir? Tanto Habacuc se fusiona con los salmos y nos dice, nosotros debemos de seguir andando en el camino, llorando, sembrando lágrimas, sembrando la preciosa
semilla, la preciosa semilla es Cristo. Es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es Jesucristo. La semilla se implanta en nuestro corazón. Entonces cada vez que tú te decepcionas, cada vez que tú te entristeces porque lo que le has pedido a Dios, lo que estás esperando de Él, no llega, tienes que seguir sembrando dentro de ti esa preciosa semilla, seguir creyendo en Cristo, seguir diciendo que Él no tardará, Él vendrá y no tardará. Tanto su venida como la promesa que te prometió vendrá. No para siempre se trilla el trigo, vendrá. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se remontarán el vuelo como las águilas, correrán, mas no se cansarán, caminarán, mas no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, a simples palabras, que si tú esperas al Señor, que si tú esperas en el Señor, Él te dará las fuerzas para seguir. Él te dará las fuerzas para seguir. Y dice que remontaremos el vuelo como las águilas. El remontar quiere decir que te caíste, que vas de picada, pero cuando vas a punto de chocar al suelo, logras extender tus alas y volar hacia el cielo otra vez. Así sentimos todos cuando el Señor se tarda en las promesas que nos ha dado. Así nos sentimos cuando vemos que su venida se está tardando y el mundo se está destruyendo, el mundo está cada vez peor o cada vez más triste. Pero Él vendrá. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13: poned toda vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá la revelación de Jesucristo. Esperemos, pongamos nuestra esperanza en la venida de nuestro Señor. Sí, también hay que tener esa esperanza en las promesas, en las añadiduras, en los dones del Espíritu. O sea, todo lo que tú le estés pidiendo, sea espiritual o material, tienes que enfocarte y decir, pero mi esperanza está en la venida de Jesucristo. Mi esperanza está en su revelación, que Él venga a mí y me revele lo que Él es. Y cuando Él haga eso, todo vendrá por añadidura. Filipenses capítulo 4 versículo 6: no estéis afanosos, sino oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que ha hecho. Así de simple, mis amados. Si tú te sientes afanoso, si tú te sientes desesperado, si tú sientes esa ansiedad dentro de ti, busca al Señor, dile: Señor, me siento triste porque veo que tu promesa no llega. Veo que tú te olvidaste de mí. Tal vez es porque sea malo, o tal vez sea porque sea esto, o porque sea lo otro. No, mi amado. No porque seamos malos, no porque seamos pecadores, o sea, no por tu falta de fe, sino por esa falta de convicción, de desear, de acercarse a Dios, es lo que a veces nos hace que el tiempo pase más lento. Y para terminar, mis amados, dice en la palabra, Habacuc capítulo 3 versículo 2: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Dios, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Su misericordia tiene que estar con nosotros, porque la incredulidad es muy, muy pesada y muy dura, y nos llega a todos, a ministros, a recién convertidos, a hermanitos que tienen añales de ser cristianos. A todos nos llega la incredulidad.
pero hay que pedirle al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, que nos bendiga y nos comparta de su fe y digámosle lo que verdaderamente es. Señor, yo creo en tu palabra, yo te creo, yo sé que tú estás conmigo, pero me siento débil. Mi fe es tan pequeña que no alcanzo a creer en totalidad. Ayúdame en mi incredulidad. Marcos capítulo 9, versículo 24. Aquel hombre que le pidió a los discípulos de Jesús que sacaran fuera un demonio que azotaba a su hijo. No pudieron hacerlo. Tuvo que llegar Jesús a ese momento, decirle al Padre, preguntarle qué es lo que estaba pasando, qué es lo que tenía el muchacho. Él le contestó y lo que dijo ese hombre fue lo siguiente: si tú puedes sanar a mi hijo, ten misericordia. Y Jesús dijo: si yo puedo, ¿acaso no crees? Y el hombre dijo: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús tuvo misericordia y lo bendijo. Así también a nosotros. Roguémosles al Señor que nos ayude en nuestra incredulidad, para que así todas aquellas promesas que Él te ha prometido lleguen y lleguen pronto. Y como lo dije hace unos videos atrás, todas las cosas van a pasar porque Él ya viene, Él ya se acerca, va a venir por su pueblo y no nos va a llevar tristes, no nos va a llevar abatidos, decepcionados, sino que dice que nos encontrará fieles, porque Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fidelidad en la tierra? Y sí, lo hará, porque el Espíritu Santo está con nosotros, y como dijo Habacuc: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, dala a conocer, y en medio de la ira, ten misericordia. El Espíritu Santo avivará tu vida, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde, tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Bendiciones.